El misterio de la escritura del Indo gira en torno al sistema de escritura no descifrado de la civilización del Valle del Indo, una de las sociedades urbanas más antiguas conocidas, que floreció alrededor del 3300 al 1300 a.C. en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. La civilización desarrolló ciudades complejas como Mohenjo-Daro y Harappa, dejando atrás artefactos junto con escrituras que han desconcertado a los estudiosos durante décadas. Las inscripciones encontradas en sellos, cerámicas y otros objetos generalmente consisten en secuencias cortas de símbolos, a menudo combinados con motivos animales, lo que ha llevado a especulaciones sobre su significado. A pesar de numerosos intentos, la escritura del Indo sigue sin traducirse, en gran parte debido a varios desafíos. Primero, las inscripciones son típicamente breves, proporcionando poco contexto para su análisis. Además, la escritura carece de un texto bilingüe claro que podría ayudar en su desciframiento. También existe incertidumbre sobre si la escritura es puramente logográfica, donde los símbolos representan palabras o ideas, silábica, o incluso una forma temprana de escritura alfabética. Algunos estudiosos han sugerido que podría no representar un lenguaje en absoluto, sino un conjunto de símbolos sin contenido lingüístico. A lo largo de los años han surgido diversas teorías, con algunos investigadores, como Arabhattam Mahadevan, sugiriendo incluso vínculos con lenguas dravídicas, mientras que otros propusieron conexiones diferentes. En contraste, algunos argumentan que los símbolos eran simplemente marcas administrativas o símbolos religiosos sin significado lingüístico. La falta de consenso solo ha profundizado el misterio, con expertos debatiendo si la escritura codificaba un lenguaje hablado o servía para otro propósito completamente diferente. Resolver el misterio de la escritura del Indo podría desbloquear importantes conocimientos sobre la cultura, la administración y la religión de la civilización del Valle del Indo, ofreciendo una visión de una de las sociedades antiguas más misteriosas de la historia. Sin embargo, hasta que se realicen más descubrimientos, la escritura del Indo sigue siendo uno de los rompecabezas más interesantes de la arqueología. El colapso de la Edad de Bronce tardía, ocurrido alrededor del 1200 a.C., marca la repentina caída de civilizaciones avanzadas en el Mediterráneo oriental y el Cercano Oriente. En un lapso de aproximadamente 50 años, poderosos reinos como los hititas en Anatolia, los micénicos en Grecia y el nuevo reino de Egipto enfrentaron un drástico declive. Centros otrora prósperos de comercio, diplomacia y cultura, estas civilizaciones vieron sus ciudades incendiadas, sus palacios destruidos y sus economías colapsar. Las causas de este colapso son muy debatidas, pero sabemos que se piensa que una serie de factores interconectados contribuyeron al caos. Algunas teorías destacan desastres naturales, como graves sequías y terremotos, que podrían haber interrumpido la agricultura y forzado migraciones masivas. La evidencia de cambios climáticos durante este periodo sugiere una transformación que podría haber provocado hambrunas generalizadas y escasez, desestabilizando sociedades e iniciando conflictos internos. Otras teorías señalan invasiones de los misteriosos pueblos del mar, un grupo de guerreros saqueadores que aparecieron en los registros egipcios atacando ciudades costeras en toda la región. También pueden haber jugado un papel las rebeliones internas y los conflictos civiles, ya que algunas ciudades muestran signos de destrucción violenta desde dentro. El colapso llevó a la pérdida de complejas redes comerciales que habían conectado estas civilizaciones durante siglos, causando una edad oscura de regresión económica y cultural. Sistemas de escritura como el lineal B, usado por los micénicos, desaparecieron y la construcción a gran escala se detuvo por completo. Este evento reconfiguró profundamente la región, llevando a un periodo de aislamiento que duró varios siglos antes de que surgieran nuevas sociedades. El colapso de la Edad de Bronce tardía sigue siendo un misterio complejo y multifacético, y entender lo que sucedió durante este tiempo podría revelar mucho sobre la fragilidad de las sociedades antiguas frente a las crisis. El manuscrito Voynich es un misterioso libro ilustrado que data de principios del siglo XV, escrito en una escritura desconocida y lleno de dibujos detallados y extraños de plantas, diagramas astronómicos y figuras enigmáticas.
Nombrado en honor al librero polaco-estadounidense Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912, el manuscrito ha desconcertado a académicos, criptógrafos y lingüistas desde entonces. El libro, que tiene alrededor de 240 páginas, parece estar organizado en secciones, incluyendo temas herbales, astronómicos, biológicos y farmacéuticos. Sin embargo, su propósito exacto y contenido siguen siendo un misterio. Lo que hace al manuscrito Voynich tan misterioso es su texto, escrito en un sistema de escritura no identificado que no coincide con ningún idioma o sistema de escritura conocido. La estructura del guión sugiere que podría tratarse de un lenguaje real con gramática y sintaxis, pero nadie ha logrado descifrarlo. A lo largo de los siglos, numerosos expertos, incluidos prominentes criptógrafos como los de la NSA, han intentado descifrar su código, pero sin ningún éxito. Algunos especulan que el manuscrito podría ser una elaborada farsa, aunque el análisis de la tinta lo data en el siglo XV, lo que hace que tal engaño sea poco probable. Otros sugieren que podría ser una guía médica o herbaria, un texto alquímico o incluso una obra mística. También existen teorías que sostienen que fue escrito en un idioma perdido o inventado, o que podría codificar un cifrado para proteger conocimientos secretos. A pesar de los avances en el análisis computacional y la criptografía, el manuscrito Voynich sigue sin descifrarse, con su propósito, autoría y significado aún desconocidos. Muchos creen que desbloquear los secretos del manuscrito podría revelar un tesoro perdido de conocimiento medieval, mientras que otros piensan que solo profundizará el misterio. La plaga del baile de 1518 es uno de los eventos más extraños y misteriosos de la historia, durante el cual cientos de personas en Estrasburgo, una ciudad en la actual Francia, fueron presas de un impulso incontrolable de bailar. La plaga comenzó en julio de 1518, cuando una mujer llamada Frau Trofia salió a la calle y comenzó a bailar sin detenerse durante horas. En los días siguientes, docenas y eventualmente cientos de habitantes de la ciudad se unieron a ella, incapaces de controlar sus movimientos, con algunos supuestamente bailando hasta el punto de la extenuación, lesiones o incluso la muerte. La causa de este extraño fenómeno sigue siendo desconocida, aunque se han propuesto diversas teorías. En ese momento, las autoridades creían que la plaga del baile era una maldición o un castigo divino, e incluso alentaron más baile, colocando músicos y bailarines profesionales con la esperanza de que los participantes bailaran hasta expulsar la enfermedad. Desafortunadamente, este enfoque solo pareció empeorar la situación. Investigadores modernos han explorado varias explicaciones posibles, con una teoría que sugiere que las personas afectadas podrían haber consumido cornezuelo de centeno, un hongo alucinógeno que crece en el centeno y que puede inducir espasmos y alucinaciones. Sin embargo, la naturaleza coordinada y rítmica del baile desafía esta idea. Otra hipótesis es que el evento fue un caso de enfermedad psicógena masiva o histeria colectiva, desencadenada por un estrés extremo y dificultades. Estrasburgo había experimentado recientemente hambruna, enfermedad y pobreza, lo que podría haber llevado a un malestar psicológico colectivo que se manifestó de esta manera tan extraña. La plaga del baile de 1518 sigue siendo un misterio y sirve como recordatorio de los poderosos efectos de las fuerzas psicológicas y sociales sobre el comportamiento humano, y destaca cómo los eventos históricos, cuando no se explican, pueden adquirir un atractivo casi sobrenatural. El asesinato de la Dalia Negra es uno de los casos no resueltos más infames de Estados Unidos, que involucra la brutal muerte de Elizabeth Short, de 22 años, en Los Ángeles, ocurrida en enero de 1947. Elizabeth, una aspirante a actriz, fue encontrada muerta y mutilada en un terreno baldío en el barrio de Leimert Park. Su cuerpo fue seccionado a la altura de la cintura y su rostro había sido cortado, lo que llevó a una intensa cobertura mediática y especulación. Debido a su apariencia y preferencia por la ropa oscura, la prensa la nombró la Dalia Negra, un nombre inspirado en una película popular de la época llamada La Dalia Azul. La naturaleza horrenda del crimen y la juventud de Short capturaron la atención pública, llevando a una de las investigaciones más grandes en la historia del LAPD. Más de 150 sospechosos fueron interrogados y surgieron innumerables teorías, pero nunca se acusó formalmente a nadie de su asesinato.
El caso generó un frenesí mediático, con periódicos publicando detalles vívidos y recibiendo cartas de individuos que afirmaban ser el asesino, aunque probablemente fueron engaños. Numerosas teorías sobre quién mató a Elizabeth Short han surgido a lo largo de las décadas, implicando a todos, desde médicos hasta antiguos amantes e incluso a miembros de la industria de Hollywood. Uno de los sospechosos más populares es el Dr. George Hodel, un médico acusado de ser el asesino de la Dalia Negra por su propio hijo, Steve Hodel, un ex-detective del LAPD, quien descubrió pruebas circunstanciales que vinculaban a su padre con el crimen. Sin embargo, nunca surgió una prueba concluyente. Este misterio sigue sin resolverse y a menudo es referenciado en libros, películas y televisión. La trágica muerte de Elizabeth Short simboliza el lado oscuro del sueño de Hollywood y el vínculo brutal al que algunos llegarían por fama o infamia. Hoy en día, el caso sigue abierto, aunque el paso del tiempo ha hecho que sea poco probable que su asesino sea identificado de manera definitiva. El secuestro de D.B. Cooper es uno de los mayores misterios no resueltos de la historia de la aviación y del crimen en Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que usó el alias Dan Cooper, que luego fue erróneamente reportado como D.B. Cooper, abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines desde Portland, Oregón, a Seattle, Washington. Poco después del despegue, entregó una nota a una azafata, revelando que tenía una bomba y estaba secuestrando el avión. Cooper exigió $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión cisterna de combustible esperando en Seattle para el reabastecimiento del avión. La aerolínea cumplió con sus demandas y al aterrizar en Seattle, Cooper liberó a los pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas, pero retuvo a varios miembros de la tripulación. Después del reabastecimiento, ordenó que el avión despegara nuevamente, dirigiendo a la tripulación a volar hacia Ciudad de México a baja altitud y a baja velocidad. En algún momento durante el vuelo, sobre el denso bosque del noroeste del Pacífico, Cooper abrió las escaleras traseras del avión y se lanzó en paracaídas a la noche con el dinero. Nunca más se le volvió a ver ni a oír. El FBI lanzó una de las investigaciones más largas de su historia, entrevistando a cientos de sospechosos y analizando pistas, incluido una porción del dinero del rescate descubierto en las orillas del río Columbia en 1980. Sin embargo, nunca se encontró evidencia definitiva ni restos, dejando desconocida la identidad y el destino de Cooper. A lo largo de los años, muchas personas, incluidos expertos, han especulado sobre quién era Cooper, con teorías que van desde un paracaidista experimentado hasta un hombre desesperado que buscaba libertad financiera. El caso de D.B. Cooper sigue siendo el único secuestro aéreo no resuelto en la historia de Estados Unidos, convirtiéndose en una leyenda cultural e inspirando libros, películas y programas de televisión. La señal WOW es uno de los misterios más intrigantes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El 15 de agosto de 1977, mientras escaneaba el cielo en busca de señales de civilizaciones alienígenas, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó una señal inusual proveniente de la constelación de Sagitario. La señal, de 72 segundos de duración, era excepcionalmente fuerte y de banda estrecha, lo que es característico de un origen artificial más que natural. La intensidad de la señal y su frecuencia única, cercana a la línea del hidrógeno en 1420 MHz, que algunos científicos creen que una civilización alienígena podría usar para comunicarse, la convirtieron en un hallazgo extraordinario. La señal fue descubierta por el astrónomo Jerry R. Ehman, quien rodeó la secuencia de caracteres 6X5 en la impresión del ordenador y escribió "Wow" con un signo de exclamación en el margen, dando así nombre famoso a la señal. A diferencia del ruido de fondo típico o de interferencias terrestres, la señal WOW tenía cualidades consistentes con una transmisión deliberada. Sin embargo, a pesar de numerosos intentos posteriores, los científicos nunca han podido volver a detectar la señal, lo que ha llevado a una amplia especulación y misterio. Se han propuesto varias teorías para explicar la señal WOW, que van desde una señal producida por un cometa u otras fuentes naturales hasta una interferencia de radiofrecuencia desde la Tierra. Nunca se ha encontrado una explicación natural o terrestre definitiva.
dejando abierta la posibilidad de que fuera una transmisión de inteligencia extraterrestre. La señal WOW ha generado debates e inspirado esfuerzos continuos para seguir escaneando el cielo en busca de signos de vida alienígena. Aunque los escépticos argumentan que podría haber tenido un origen natural, su aparición única y sus características inusuales la mantienen como uno de los candidatos más fuertes a ser una señal proveniente de otra civilización. El caso de los 5 del condado de Yuba, también conocido como el misterio de la montaña de Yuba, es un enigma desconcertante que involucra la extraña desaparición y muerte de 5 jóvenes de Yuba City, California, en 1978. Los hombres Jack Madruga, Ted Weyer, Gary Mathias, Bill Sterling y Jack Hewitt eran amigos con discapacidades intelectuales leves o problemas de salud mental, quienes compartían una pasión por los deportes. La noche del 24 de febrero de 1978 asistieron a un partido de baloncesto universitario en Chico, California. Sin embargo, en lugar de regresar a casa, condujeron unos 70 kilómetros en la dirección opuesta hacia una remota y nevada zona montañosa en el Bosque Nacional de Plumas. Su automóvil fue encontrado más tarde abandonado en un camino de tierra, sin daños, pero extrañamente atascado en la nieve, sin ningún intento aparente de liberarlo, a pesar de estar en funcionamiento y tener suficiente gasolina para seguir adelante. Esta fue la última pista durante meses, hasta que en junio se descubrieron los restos de algunos de los hombres, a kilómetros del automóvil en un terreno montañoso y hostil. El cuerpo de Weyer fue encontrado en un remolque del servicio forestal, muerto de inanición y envuelto en mantas, lo que sugiere que sobrevivió allí durante algún tiempo. Los restos de Sterling, Madruga y Hewitt fueron encontrados dispersos en los bosques cercanos. El cuerpo de Matías nunca fue localizado, añadiendo aún más misterio al caso. Las circunstancias de sus muertes desconcertaron a las autoridades, ya que el grupo tenía comida en el remolque y muchos recursos para asegurar su supervivencia. ¿Pero por qué eventualmente sucumbieron a la inanición? ¿Por qué se aventuraron en la naturaleza en primer lugar? ¿Por qué abandonaron el coche? ¿Y qué pasó finalmente con Matías? Son preguntas que siguen sin respuesta. Las teorías van desde la desorientación o juego sucio hasta un episodio psicótico desencadenado por Matías, quien era esquizofrénico y no estaba tomando su medicación. Este escalofriante incidente sigue intrigando a los investigadores, permaneciendo como un misterio no resuelto y perturbador. El incidente Vela, también conocido como el destello del Atlántico Sur, es un misterio que involucra un doble destello de luz inexplicado detectado el 22 de septiembre de 1979 por un satélite estadounidense Vela. Diseñado para monitorear el cumplimiento del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963, el satélite estaba equipado para detectar explosiones nucleares, y el doble destello que registró en el Océano Atlántico Sur se asemejaba a la firma de una detonación nuclear. La fuente exacta del destello sigue siendo incierta, aunque muchos expertos sugieren que fue una prueba nuclear encubierta. Durante mucho tiempo, se ha especulado que Sudáfrica e Israel estuvieron involucrados, posiblemente realizando una prueba conjunta. En ese momento, ambos países estaban bajo escrutinio por sus supuestas ambiciones nucleares, y la ubicación remota del destello, cerca de las Islas del Príncipe Eduardo, habría proporcionado un sitio de prueba discreto. El gobierno de los Estados Unidos respondió inicialmente reuniendo un panel dirigido por el físico Jack Ruina, el cual concluyó que el destello podría haber sido una falla de los sensores o una anomalía atmosférica. Sin embargo, algunos funcionarios y expertos disputaron esta explicación, señalando que el satélite Vela había detectado de manera confiable pruebas nucleares anteriormente y que su equipo estaba bien probado. Además, ciertos datos atmosféricos y sísmicos parecen respaldar la teoría de la prueba nuclear, al igual que los niveles de yodo radiactivo detectados en ovejas australianas poco después del incidente. A pesar de la evidencia, ningún país ha confirmado jamás la responsabilidad por una prueba nuclear, y el gobierno de los Estados Unidos no ha revisado oficialmente su conclusión de una posible falla.
Con el paso de los años, documentos desclasificados y análisis de expertos han seguido alimentando los debates sobre si el incidente Vela fue realmente una prueba nuclear secreta o un evento natural único. Hasta el día de hoy, el evento sigue siendo un misterio controvertido y no resuelto en la historia nuclear, y la verdadera causa del destello del Atlántico Sur sigue siendo desconocida. El secuestro de la señal de Max Headroom es uno de los casos más notorios de piratería televisiva en la historia de los Estados Unidos. Ocurrió el 22 de noviembre de 1987 en Chicago, Illinois, cuando un individuo no identificado que llevaba una máscara de Max Headroom interrumpió dos transmisiones de televisión. El primer incidente tuvo lugar durante un segmento deportivo en WGN-TV, pero la transmisión solo duró unos 30 segundos antes de que la estación recuperara el control. Más tarde esa noche, el secuestrador atacó de nuevo, esta vez interrumpiendo un episodio de Doctor Who en WTTW, una filial de PBS. Este segundo secuestro duró aproximadamente 90 segundos y fue extraño, con audio distorsionado, declaraciones sin sentido y extrañas payasadas del personaje enmascarado. La interrupción de la transmisión involucró a una persona vestida como Max Headroom, un popular personaje satírico generado por computadora de los años 80, conocido por sus movimientos robóticos entrecortados y su apariencia distintiva. El secuestrador agitó un guante de goma, se burló de WGN y de su presentador deportivo, Chuck Swirsky, y mencionó referencias oscuras de la cultura pop, todo mientras se encontraba frente a una lámina de metal imitando el fondo del programa original de Max Headroom. El secuestro terminó con el individuo mostrando su trasero desnudo y luego la transmisión se cortó abruptamente. A pesar de las investigaciones de la FCC y el FBI, la identidad del secuestrador sigue siendo desconocida. Los secuestros de señales de televisión de este tipo son técnicamente difíciles de realizar, ya que requieren equipos y conocimientos significativos. Algunas personas han especulado que podría haber sido un trabajo interno de alguien con conocimiento de los sistemas de transmisión, pero nunca se confirmaron sospechosos. El incidente de Max Headroom sigue siendo un misterio, capturando la fascinación pública como una broma surrealista contra los medios de comunicación convencionales. Décadas después, se celebra como una pieza de la cultura de Internet y hacking, recordada por su extraña e inquietante imaginería. La desaparición de Shelly Miscavige, esposa del líder de la cienciología, David Miscavige, es uno de los misterios más destacados y controvertidos vinculados a la Iglesia de la Cienciología. Shelly, nacida como Michelle Diane Barnett, no ha sido vista públicamente desde agosto de 2007. Antes de su desaparición, era una figura prominente dentro de la iglesia y conocida como una cercana asistente de su esposo. Según informes, desapareció de la vida pública después de realizar algunos cambios en ausencia de David, acciones que supuestamente lo disgustaron. La preocupación por su paradero se hizo pública cuando la actriz Leah Remini, una ex ciencióloga, planteó preguntas sobre la ausencia de Shelly. Durante la boda de 2013 del actor Tom Cruise y Katie Holmes, donde Shelly, una figura de alto rango de la iglesia, estuvo ausente de manera inesperada. Las preocupaciones e indagaciones de Remini, según se informa, la llevaron a presentar un informe de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Los Ángeles en 2013. El Departamento de Policía de Los Ángeles afirma que cerró el caso declarando que habían visto a Shelly y confirmado su seguridad, pero no proporcionaron ningún detalle sobre su ubicación o condición. A pesar de la respuesta del LAPD, la especulación sobre el paradero de Shelly continúa. Algunos exmiembros de la cienciología, así como críticos, alegan que podría estar viviendo bajo estricta supervisión en una instalación secreta de la iglesia en California. Señalan el historial de comportamientos de control de la iglesia hacia los miembros, especialmente hacia individuos de alto rango que podrían poseer información sensible. La iglesia de la cienciología ha negado constantemente estas afirmaciones, insistiendo en que Shelly es simplemente una persona privada y que elige permanecer fuera del ojo público. No obstante, la falta de apariciones públicas directas de Shelly Miscavige alimenta la continua especulación y preocupación. Su ausencia plantea preguntas sobre el funcionamiento interno de la cienciología y sigue siendo un punto focal para los críticos de la organización.
Satoshi Nakamoto es el creador seudónimo de Bitcoin y sigue siendo uno de los misterios más cautivadores del mundo tecnológico. En 2008, Nakamoto publicó un documento técnico titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, que describía un método revolucionario para realizar transacciones en línea sin necesidad de una autoridad central. Bitcoin se lanzó en enero de 2009, con Nakamoto minando el primer bloque conocido como el Génesis, iniciando efectivamente la cadena de bloques. Nakamoto continuó comunicándose con otros desarrolladores y entusiastas a través de foros y correos electrónicos, ayudando a guiar el desarrollo de la red Bitcoin. Sin embargo, en 2011, Nakamoto terminó abruptamente toda comunicación, afirmando que se había movido hacia otros asuntos. Desde entonces, no se ha producido ningún contacto verificado, y la verdadera identidad de Nakamoto sigue siendo desconocida. Su desaparición despertó la curiosidad y la especulación mundial, con muchos teorizando que Nakamoto podría ser un individuo o incluso un colectivo de desarrolladores con conocimientos avanzados de criptografía. A lo largo de los años, varias personas han sido sugeridas como Nakamoto, incluidos el científico informático Nick Szabo, el desarrollador Hal Finney y el empresario australiano Craig Wright. Pero ninguna de estas afirmaciones ha sido probada. Se cree que Nakamoto posee más de 1 millón de bitcoins, que han permanecido intactos y actualmente valen miles de millones, lo que alimenta aún más la especulación sobre quién podría ser y por qué abandonó el proyecto. El misterio de Satoshi Nakamoto tiene implicaciones culturales y financieras, ya que su creación ha inspirado a miles de criptomonedas e influenciado movimientos por la descentralización financiera, pero continúa permaneciendo anónimo y no se ha sabido nada de él en más de una década, sumando aún más a la leyenda de Bitcoin. Cicada 3300. Uno es un misterioso y sofisticado rompecabezas en línea que apareció por primera vez en enero de 2012, cuando una organización anónima publicó una extraña imagen en 4chan invitando a los usuarios a resolver una serie de acertijos criptográficos. El grupo detrás de esto, conocido solo como 3301, afirmó que buscaba individuos altamente inteligentes y declaró que solo aquellos que pudieran completar los acertijos descubrirían quiénes eran y qué querían. Esta publicación inicial despertó un intenso interés entre los descifradores de códigos, entusiastas de la criptografía y teóricos de la conspiración de todo el mundo. Los acertijos de Cicada 3301 fueron extremadamente complejos e involucraron diversas áreas de conocimiento, incluyendo criptografía, esteganografía, filosofía, literatura e incluso historia antigua. Las pistas en múltiples capas llevaron a los participantes a través de varias plataformas, desde tableros de mensajes en línea hasta ubicaciones reales en ciudades como Seattle, París y Varsovia. El proceso requería que las personas descifraran códigos complejos, analizaran mensajes encriptados e incluso descodificaran referencias a obras literarias oscuras y secuencias numéricas. Cicada 3301 reapareció con nuevos acertijos en 2013 y 2014, pero luego las publicaciones se detuvieron misteriosamente, dejando a muchos preguntándose sobre los motivos y propósitos de la organización. Algunos especularon que era una herramienta de reclutamiento para agencias de inteligencia como la CIA o el MI6, mientras que otros creyeron que estaba relacionado con activistas de la Dark Web o hackers interesados en la privacidad y la libertad digital. A pesar de las teorías, nunca se ha encontrado una prueba clara que vincule a Cicada 3301 con alguna organización establecida, y el verdadero propósito del rompecabezas sigue siendo un misterio. Aunque no se ha publicado información oficial sobre los participantes exitosos o los motivos del grupo, Cicada 3301 se ha convertido en un fenómeno cultural inspirando innumerables discusiones, documentales e intentos amateur de resolver sus acertijos restantes. El misterio continúa con Cicada 3301, visto como uno de los acertijos más sofisticados y desconcertantes de la era de Internet. El vuelo 370 de Malaysia Airlines es uno de los mayores misterios de la aviación moderna. El 8 de marzo de 2014, el Boeing 777, que transportaba a 239 pasajeros y tripulantes, despegó de Kuala Lumpur, Malasia, con destino a Pekín, China. Aproximadamente una hora después del vuelo, las comunicaciones con la aeronave cesaron repentinamente y el vuelo 370 se desvió bruscamente de su ruta planificada.
A pesar de extensas búsquedas, el avión desapareció sin dejar rastro inmediato, lo que dio lugar a uno de los esfuerzos de búsqueda más costosos y prolongados en la historia de la aviación. La búsqueda inicialmente se centró en el mar de China Meridional, pero más tarde los datos satelitales indicaron que el vuelo 370 realizó una serie de cambios de rumbo y probablemente voló durante varias horas en dirección suroeste sobre el Océano Índico. Este descubrimiento trasladó el área de búsqueda a una parte remota del océano, al oeste de Australia. A pesar de años de búsquedas submarinas, no se encontró ningún gran resto en la zona de búsqueda inicial, profundizando aún más el misterio. En 2015 comenzaron a aparecer restos del vuelo 370 en las costas de islas del Océano Índico y a lo largo de la costa este de África, confirmando el accidente del avión. Sin embargo, los restos dejaron pocas pistas sobre lo que ocurrió a bordo y no se recuperaron grabadoras de voz de cabina ni registradores de datos de vuelo que revelaran los momentos finales. Las teorías sobre la desaparición van desde fallas mecánicas o incendios, hasta explicaciones más siniestras como un secuestro o una acción deliberada del piloto. Uno de los capitanes estuvo bajo un escrutinio particular, aunque no existe evidencia concluyente que respalde una acción criminal por su parte o de cualquier otra persona a bordo. La investigación oficial se cerró en 2018 sin una respuesta concluyente, dejando el destino del vuelo 370 desconocido. La conciencia humana es uno de los misterios más profundos de la ciencia y la filosofía. La conciencia abarca nuestra capacidad de experimentar pensamientos, emociones y sensaciones, de ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A pesar de siglos de investigación, científicos y filósofos aún no han logrado comprender plenamente cómo surge la conciencia del cerebro o por qué existe la experiencia subjetiva. El principal desafío es el problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers. Este problema destaca la brecha entre los procesos físicos del cerebro, como el disparo de neuronas y la interacción de químicos, y nuestra experiencia interna subjetiva. En otras palabras, aunque podemos describir cómo el cerebro procesa información, sigue siendo poco claro por qué o cómo estos procesos crean conciencia en lugar de ocurrir sin ella. Las teorías sobre la conciencia varían ampliamente y algunos investigadores proponen que la conciencia emerge de redes neuronales complejas y patrones en el cerebro. Desde esta perspectiva, la conciencia podría verse como un producto avanzado de la evolución, permitiendo funciones cognitivas superiores y autoconciencia que ofrecen ventajas de supervivencia. Sin embargo, otros sugieren que los modelos actuales de física y biología son inadecuados para explicar la conciencia y que podrían ser necesarios nuevos marcos. Teorías alternativas, como el panpsiquismo, proponen que la conciencia podría ser un aspecto fundamental de toda la materia, no solo del cerebro humano, sugiriendo que incluso los átomos poseerían una forma rudimentaria de conciencia. La teoría de la información integrada, otra hipótesis, sugiere que la conciencia está vinculada a la complejidad del procesamiento de información dentro de un sistema. A pesar de los avances en neurociencia y ciencia cognitiva, la naturaleza y el origen de la conciencia siguen sin resolverse. Esto plantea profundas preguntas sobre la identidad humana y el libre albedrío. Aunque la mayoría de las cosas que menciono en este video podrían eventualmente resolverse algún día, esta tal vez nunca lo sea, ya que sigue siendo el mayor misterio sin resolver de la humanidad.